Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Emilia González, soy la directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales y les quiero dar la bienvenida a este webinar en el que vamos a conversar sobre compliance y los desafíos que presenta para las organizaciones de la sociedad civil. Me acompañan hoy María Jaraquemada, hoy está acompañándonos en la calidad de expresidenta de la Comisión Asesora eh, para las propuestas que se dieron a cabo de el estallido del caso Fundaciones durante el año pasado. María es de formación abogada, máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid y tiene una vasta experiencia en políticas públicas, anticorrupción, es consejera del Consejo para la Transparencia y por lo tanto nos va a acompañar hoy con algunas reflexiones sobre lo que ha pasado desde la presentación de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión. También me acompaña Richard Peña. Richard Peña es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Richard es de formación abogado, tiene también un PhD en Management y una vasta trayectoria combinando los elementos sobre cumplimiento y un rol de asesoramiento a distintos tipos de organizaciones en cómo prevenir delitos y asegurar la transparencia y fidelidad, integridad, que es el concepto que él usa frecuentemente en las organizaciones. También nos acompaña hoy Magdalena Ninat. Magdalena es la fundadora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, hoy dirige el Centro Empresa y Sociedad en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con amplia experiencia asesorando a organizaciones en términos de gobernanza eh, y de transparencia también, con mucho foco en fundaciones y el rol que llevan en la sociedad. Y por último, Magdalena es de formación periodista. Por último nos acompaña Hans Rosenkrantz, que es hoy director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Hans es de formación ingeniero comercial, y en su tiempo a cargo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias ha sido un fuerte promotor de la implementación de estándares de transparencia, partiendo por la FECU social y desarrollando también una serie de estándares respecto a la operación de organizaciones sin fines de lucro para promover una mayor transparencia en el sector. ¿Ya? Dado que tenemos a expertos muy reconocidos en la temática, yo solamente voy a tener un rol moderador y les vamos a ir dando la palabra a cada uno de ellos para que nos compartan sus experiencias. Eh, Como les comentábamos en la invitación, este es un tema que en el último tiempo se ha vuelto muy demandante. El caso Fundaciones puso sobre el tapete algunas falencias y otras fortalezas que tenía el sector. Hemos mirado en un comienzo algunas publicaciones, encuestas que dijeron que la confianza en el sector caía muy dramáticamente. Después, durante el término de año, se fue repuntando. Se planteó el caso fundaciones en la encuesta CADEM como un problema más político que propiamente de las fundaciones. Sin embargo, en marzo, cuando conversábamos con distintas organizaciones desde el CEFIS, nos planteaban que se estaba generando una presión fuerte sobre todo para las organizaciones que trabajan con el Estado, en la posibilidad de acceder a recursos que se generan a través de convenios de traspaso de subvenciones que les permiten llevar a cabo sus actividades. Hace un par de semanas, Ignacio Larrazábal, director del Centro de Políticas Públicas de la Católica, publicaba una carta planteando que la situación estaba al límite. Muchos respondimos y participamos también en esa conversación. Y desde nosotros, para nosotros como Escuela de Gobierno y Centro de Filantropía dentro de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos interesa sobre todo el ángulo de cuáles son las capacidades y cómo podemos prepararnos para superar esta crisis, viéndola como una oportunidad para fortalecer aquellos componentes y aquellas habilidades dentro del sector, que es un sector que tiende a la colaboración, tiende a la apertura, para que de cara a la sociedad y a los beneficiarios que se atienden, sea claro cuáles son nuestras motivaciones, nuestros ingresos, nuestros usos y nuestros resultados.
Con ese desafío es que vamos a llevar a cabo esta conversación, pero vamos a partir con una puesta al día. Le pedimos a María que nos contara qué es lo que ha pasado. Han pasado 8 meses desde que la comisión, para quemada, puso sus propuestas y le entregó su agenda de recomendaciones al Ejecutivo. Y eso ha tenido también un seguimiento. La última de esas recomendaciones era establecer un seguimiento continuo a lo que se fuera implementando. Y eso es lo que ella nos va a compartir hoy. Así que, sin más, eh, sin más detalles, le doy la palabra a María para que nos pueda contar qué es lo que ha estado pasando en estos 8 meses. Muchas gracias, Emily, gracias por la invitación. Creo que este es un tema muy relevante y creo que además la carta que tú mencionabas de Ignacio Larrazábal nos vuelve a levantar alertas en el fondo de que tenemos que seguir muy pendientes de esta materia por los impactos que puede llegar a tener, tanto tener muy buenas regulaciones, pero también regulaciones o reacciones que no sean adecuadas, porque finalmente las personas que van a ser afectadas por eso son las personas más vulnerables de nuestro país, entonces hay que estar muy pendientes de esta situación. Voy a compartir pantalla, que hicimos un ensayo previo, pero ya sabemos que puede pasar que falle en el momento. Me dicen si ahí se ve en modo presentación. Ahí sí, ahí está perfecto. Súper, Y nosotros los demás nos vamos a esconder para dejarte el espacio. buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación y un poco de recordatorio, porque igual pasa el tiempo y a veces se nos van olvidando, pero nosotros, el presidente de la República nos convocó efectivamente el día 3 de julio y nos dio 45 días de trabajo. La comisión estaba integrada por éramos 5 comisionados. Ahí, bueno, ahí en la foto ustedes pueden ver, tuve el honor de presidirla yo, pero también estaba Francisco Agüero, que es abogado académico de la Universidad de Chile, Ramiro Mendoza, abogado también, ex Contralor General de la República, Ignacio Larrazábal, que dirige el Centro de Políticas Públicas de la Católica y que tiene también mucha experiencia y ha levantado información y ha estudiado a la sociedad civil en Chile con la poca información que a veces podemos llegar a tener, y Janet von Volkersdorf, que es economista y que también tiene mucha experiencia en gobernanza y también en temáticas de transparencia fiscal. Y la Secretaría Ejecutiva la tenía Valeria Lubert, que es a su vez Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Integridad y Transparencia, que está radicada en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Nosotros tuvimos 45 días de trabajo que, desde que se tomó razón por Contraloría, eh, fueron hasta finales de agosto aproximadamente. Nosotros entregamos el informe al presidente de la República el día 28 de agosto del año pasado y tuvimos 30 sesiones donde escuchamos mucho a sociedad civil, a la academia, a organismos del Estado. Nos reunimos con múltiples organismos del Estado, tanto del gobierno central como también de gobiernos regionales, de municipios, para poder equiparar un poco el conocimiento que teníamos las distintas personas en esta materia, pero también llegar a un diagnóstico mucho más detallado de la situación en ese momento de la relación del Estado con las instituciones privadas sin fines de lucro. Recibimos 58 propuestas ciudadanas, nosotros pusimos a disposición un correo electrónico y la verdad es que para ser un tema como igual bastante de nicho, yo creo que hubo interés, recibimos propuestas muy, muy buenas y hicimos 46 recomendaciones que fueron unánimes. O sea, las 46 recomendaciones que hicimos tuvieron los 5 votos de las 5 personas que la integramos. No fue algo que era obligatorio, pero fue una meta que nos propusimos y que pudimos cumplir. No voy a ir al detalle de las propuestas, están en el informe que está online, pero nosotros lo que hicimos fue hacer una suerte de diagnóstico en 6 áreas principalmente y las propuestas en estas 6 áreas. Primero, tipología y clasificación. Si uno mira los estudios que hay, la información que está disponible, que insisto que a veces es menos de la que uno quisiera, las organizaciones de la sociedad civil que existen en Chile son muy diversas. Ahora, la mayoría de ellas son organizaciones comunitarias funcionales, es decir, que son organizaciones más bien territoriales, organizaciones de base, que velan, por así decirlo, por los intereses de quienes las integran. Son organizaciones que muchas veces no están tan profesionalizadas, que hay mucho voluntariado de por medio y que por lo tanto tampoco tienen tantos recursos y que reciben fondos del Estado, pero que suelen ser de montos no extremadamente altos. Y por otro lado tenemos organizaciones
más bien fundaciones, corporaciones, como aquellas que están al alero de la comunidad de organizaciones solidarias, donde también tenemos diversidad de organizaciones, organizaciones que trabajan en todo el país, organizaciones grandes, grandes en estructura, grandes en personal, que reciben bastantes recursos, a veces diversificados, a veces mucho más enfocados al sector privado y a las donaciones, otras a los fondos del Estado, y por lo tanto había una diversidad tan grande que también teníamos que tener esa mirada. Segundo, nosotros nos referimos a las formas en que se relacionaba el Estado con estas instituciones privadas sin fines de lucro. Ahí la verdad es que nosotros hicimos, yo les diría que la mayor cantidad de propuestas que hicimos, la hicimos con el foco en el Estado, porque considerábamos que era el principal responsable de cuidar y el buen resguardo de los recursos públicos, pero también hay algunas que van dirigidas hacia las organizaciones privadas sin fines de lucro. Transparencia en organismos del Estado y registros relevantes. Nos dimos cuenta que a veces había muchísimos registros duplicados que no conversaban entre ellos, con información que no estaba actualizada, que no habían claras responsabilidades de quién tenía que actualizar esta información, y que por eso mismo, a pesar de que el Estado muchas veces tiene muchísima información, no siempre la usa para tomar decisiones más inteligentes, y por lo tanto ahí habían grandes oportunidades, especialmente pensando que estamos en el año 2024, que tenemos inteligencia artificial, que tenemos las tecnologías a disposición de nosotros para poder tener quizá menos registros, pero mucho mejores, con información de mejor calidad, con actualización y que fueran interoperables. Y esto podía permitir tanto a las organizaciones tomar mejores decisiones, no duplicar procesos, hacer mucho más sencilla su interacción con el Estado, como el Estado también de recolectar esta información y poder tomar mejores decisiones, y que la información que tenía, por ejemplo, el gobierno regional de Aysén por haber interactuado con una organización que trabajó muy bien o trabajó muy mal, le fuera útil al gobierno regional de Arica para tomar decisiones. Luego también tuvimos foco en la transparencia de las propias instituciones privadas sin fines de lucro. Ahí nosotros, a diferencia de lo que está proponiendo el gobierno y el Congreso, nosotros creíamos que en general la mayoría de las organizaciones debieran tener deberes de transparencia, independiente de si reciben fondos públicos o no. Sí, lo asociábamos un poco al tamaño. Hoy en día sabemos que hay mucho menos barreras y es mucho más fácil poder contar sin tener que tener demasiados recursos, pero contar con un sitio web. Y por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, aquellas que tengan ingresos anuales sobre 15 millones de pesos aproximadamente debieran en el fondo tener un sitio web con información básica sobre quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen, etcétera. Porque la verdad es que muchas de ellas tienen un rol social y un rol público bastante relevante. También hubo propuestas para fortalecer el gobierno corporativo de estas organizaciones, pero principalmente aquellas que Francisco Agüero muy astutamente denominó las not ONG, que son aquellas que, si bien tienen la misma estructura jurídica que puede tener, por ejemplo, algunas de las organizaciones que integra la comunidad de organizaciones solidarias, la verdad es que son más bien instituciones públicas. Estoy pensando en las corporaciones municipales, estoy pensando en el GAM, en el Teatro Municipal, que son organizaciones en el fondo que tienen estructura privada, pero que su gobierno corporativo viene principalmente designado por instituciones públicas o políticas, y que gran parte de sus recursos son recursos públicos y por lo tanto se parecen mucho más en la función, en la estructura, a una entidad pública que a una entidad privada. Entonces, darles también cierta estabilidad en el tiempo, y que las personas que las dirijan sean personas que tienen competencias para eso y no que sean designadas ahí por cercanías políticas, por cercanía de amistad, familiares, etcétera. Entonces, darles un poco más de esa profesionalización y transparencia y rendición de cuentas. Y por último, también hicimos algunas propuestas que tendrían a ver que estas obligaciones se cumplieran, a fortalecer mucho internamente tanto al Estado como a estas organizaciones para que tuvieran las capacidades internas de poder resguardar que los recursos se utilizaran bien, y también, obviamente, infracciones y sanciones en caso de incumplimiento. ¿Qué ha pasado? El gobierno, una vez que nosotros entregamos el informe, lo analizó y nos recibió en unas semanas después, y de las 46 propuestas, ellos dijeron, bueno, la verdad es que 26 de ellas las podemos desarrollar a través de medidas administrativas, y algunas de ellas también en el corto plazo, también en un largo plazo requerirán también medidas legislativas.
o sea, son 60 acciones en el fondo, y hay algunas que nosotros las vamos a desarrollar en corto plazo, otras en mediano y otras en largo plazo. ¿Cuáles son esos plazos de implementación? Nosotros, en el fondo, ellos hicieron el anuncio un mes después de que nosotros les entregamos el informe, y ellos dijeron, las medidas de corto plazo las vamos a implementar hasta 30 días después del anuncio, o sea, hasta fines de octubre del año pasado. Las de mediano plazo estaba previsto que se implementaran hasta el fin de este periodo legislativo, que se cumplió el 11 de marzo de este año, y las de largo plazo hasta el fin del periodo de gobierno, que es el 11 de marzo del 2026. Entonces, esa es la hoja de ruta que el propio gobierno se impuso. ¿Qué ha pasado? Bueno, en diciembre del año pasado, Chile Transparente o sea, revisó qué es lo que había ocurrido y se estableció que del total de las medidas propuestas había un 35% de avance, o sea, a 3 meses de que se había entregado el informe, o sea, a unos 4 meses de que se había entregado el informe, había un 35% de avance, y en las medidas de corto plazo, que eran aquellas que tenían que cumplirse a fines de octubre del año pasado, había casi un 60% de cumplimiento. Que la verdad, yo creo que no es poco para este tipo de agenda. Y aquí está por áreas lo que a esa época, en diciembre del año pasado, Chile Transparente evaluó que se había cumplido. Van a sacar ellos prontamente una nueva evaluación, así que ahí van a poder haber cifras más actualizadas, pero aquí en el fondo podemos ver qué es lo que generalmente se había cumplido. Y si vemos algunos avances ahí para ir ya cerrando y dando algunos detalles para que ya lo conversemos más, en temas de formas de relacionamiento, hay avances en la ley de presupuesto de este año que ya en el fondo se están implementando. Lo primero es que se establece para todo tipo de transferencia, ya sea de capital o de corriente, la concursabilidad como regla general, salvo que haya ciertas excepciones, como ciertas emergencias, que haya solo una organización con la experiencia y que tenga la capacidad de poder hacerlo, etcétera. Pero la regla general debe ser la concursabilidad. Dos, también medidas de garantía para, en el fondo, cautelar el buen uso de los recursos públicos, que vimos que fue uno de los temas que más se criticó respecto de nuestro sistema previo a esta reforma por el fondo el caso convenios, que hay varios en investigación. Segundo, plazos para realizar y las actividades que tienen que realizarse antes de ir entregando los dineros de manera parcializada, que era otro de los temas que se había criticado. El sistema de rendición de cuentas, que trata de que sea un único sistema, el mismo sistema que tiene Contraloría, porque también ahí nosotros escuchamos a las organizaciones y nos decían, ¿saben qué? Hay tantos sistemas de rendición como organismos públicos, nosotros nos relacionamos, y obviamente eso también complejiza mucho esto, y podemos terminar estableciendo que solo organizaciones que son grandes y que ya tienen mucha trayectoria puedan hacer esto, pero impedir también que surjan nuevas organizaciones que puedan aspirar a ejecutar este tipo de servicios y bienes públicos, porque en el fondo no tienen como esta maquinaria o este músculo bien desarrollado. Entonces, que haya un buen sistema de rendición de cuentas, pero tampoco sobreburocraticemos este sistema. Ciertas inhabilidades e incompatibilidades, por ejemplo, o sea, que no hayan conflictos de interés entre las personas que toman las decisiones y que se adjudican también a estos convenios, una antigüedad mínima de 2 años, ¿ya? O sea, no debiera ocurrir de nuevo que hayan organizaciones que incluso cambien el giro con posterioridad a haberse asignado los recursos, la imposibilidad de fraccionamiento para que, en el fondo, si el monto total es tal y tiene que ir a toma de razón, lo haya, y se restringe la regulación en glosas, que es un tema como bien de detalle, pero que finalmente establecía muchas excepciones a las reglas generales y dificultaba mucho más la fiscalización y saber dónde finalmente estaban llegando los recursos. Todo esto suena muy bien, pero era solo para el año 2024. Entonces, para que esto sea como un paraguas y un marco general más constante, el gobierno a fines de enero de este año ingresó un proyecto de ley de transferencia donde se establece el principio de la licitación pública como regla general, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, inhabilidad e incompatibilidades, y también un registro único de entidades receptoras de fondos públicos, ¿ya? Que tiene que discutirse en el Congreso y que no ha avanzado todavía mucho. Por otro lado, el Servicio de Impuestos Internos modificó una normativa que ellos tenían donde establece que el mínimo de ingresos que tienen que tener las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro debe ser de 4.000 UF para tener que hacer una declaración jurada que tiene bastante más detalles, y eso permite también una mayor fiscalización por parte del servicio.
También hay un proyecto de ley que ingresó el año pasado del Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile. Esto básicamente en chileno es saber quiénes son las personas de carne y hueso que controlan o están detrás de distintos tipos de personas jurídicas en Chile, ya sean sociedades, personas jurídicas sin fines de lucro, etcétera. Por lo tanto, saber siempre quiénes son las últimas personas que se benefician o controlan, y esto permite que haya también mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, fomenta la libre competencia, porque en el fondo sabemos quiénes están detrás y no que están compitiendo tres empresas que son de los mismos controladores y que nosotros no los vemos a través de entramados muy complejos. Lo mismo con las organizaciones de la sociedad civil, dificulta el lavado de activos, permite también un mejor control de antiilusión y antievasión, etcétera. Pero tampoco ha avanzado mucho su discusión, está presentado, pero tampoco ha avanzado mucho. Y hablaba antes del sistema de rendición de cuentas. La Contraloría ha establecido que su sistema de rendición de cuentas, el SISREC, sea el que se empieza a utilizar por las distintas entidades públicas y, por lo tanto, por la sociedad civil para rendir cuentas de sus convenios. En el proyecto de ley de transparencia 2.0, que ya lleva un buen tiempo en el Congreso y esperemos que efectivamente salga pronto, ya se establecía, pero se perfecciona un mecanismo de transparencia activa para las instituciones privadas sin fines de lucro que reciban fondos públicos sobre 1.500 UTM al año o que reciban recursos de asignaciones parlamentarias por más de 3 meses. Y estas entonces tendrían ciertas obligaciones de mensualmente publicar cierta información, que esté en su sitio web, que esté actualizada, y en caso de que hubiera infracciones, se podría reclamar al Consejo para la Transparencia, quien podría establecer sanciones. ¿Y qué información? Antecedentes básicos como los estatutos, el RUT, el giro, su gobierno corporativo, quién es el directorio, cuál es el organigrama, cuáles son los socios, socias, etcétera. Las actividades como las memorias y los balances que se le entregan al Ministerio de Justicia anualmente, y información sobre financiamiento y gestión financiera, ingresos, gastos, presupuesto, estados financieros y auditorías externas en caso de haberlas. Sobre el gobierno corporativo hay un proyecto de ley de integridad municipal que viene a raíz de las múltiples investigaciones que hay en municipios, que viene a establecer un sistema de más control y más transparencia sobre las corporaciones y asociaciones municipales. Primero se rigen por la ley de transparencia, pero además tienen que hacer rendición de cuenta trimestral, tanto al Consejo Comunal, al Consejo de la Sociedad Civil y también al alcalde o alcaldesa. Cuando reciben más de 10.000 UTM de fondos públicos, tienen que hacer auditoría externa obligatoria, y además se establecen ciertos procesos concursales para sus directivos, y también se establecen mayores limitaciones a la escala única, a regirse por escala única de sueldo, etc. En definitiva, lo que se busca es que estén integrados al sistema de control oficial del municipio, que den mucha más información, que haya más transparencia y que por lo tanto evitar en el fondo que pudiera haber ciertas irregularidades que hoy se investigan. Nosotros propusimos que se eliminara el rango de 7.000 UTM de inversión en el cual los gobernadores o las gobernadoras regionales podían tomar las decisiones de las inversiones sin pedir la autorización del Consejo Regional. Nosotros dijimos que se bajara a 500 UTM, pero en un proyecto de ley se está discutiendo bajarlo a 3.000 UTM. Hay otro proyecto de ley que tiene que ver con el sistema de auditoría interna, que busca fortalecer lo que hoy en día es el Consejo de Auditoría Interna, que fue creado en el gobierno del presidente Friedrich Tagle por un decreto, y busca darle una mayor entidad y que por lo tanto el sistema interno de control de auditoría interna tenga mucho mayor independencia, mucho mayor posibilidad, tratando de asimilar un poco a lo que ha sido el desarrollo del compliance en el sistema privado, en las empresas, pero yo creo que igual habría que apretarle un poquito más de tuercas para darle esa mayor entidad, pero existe este proyecto de ley que ya fue aprobado en primer trámite. También se establecen ciertas obligaciones en un proyecto de ley de que los alcaldes, alcaldesas y gobernadores deben informar y rendir cuenta de mayor manera de las transferencias, los proyectos de inversión. Y por último, sobre las organizaciones comunitarias funcionales, que lamentablemente hemos visto como a veces han sido mal utilizadas para aparentar que son organizaciones vecinales, pero en realidad son controladas por los municipios, y con eso se evaden del control y la transparencia y la rendición de cuentas que Contraloría General de la República ha establecido. Nosotros lo que establecimos era que se prohibiera de verdad, de hecho, que los municipios en la práctica los controlaran,
pero aquí lo que se está haciendo es darle una mayor regulación y transparencia en el proyecto de ley de integridad municipal. Y, como decía Emilia, nosotros hicimos la última propuesta, que es de seguimiento y rendición de cuentas de propuestas y recomendaciones, y si ustedes se meten a la página web de la Comisión de Integridad y Transparencia, que está al alero del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, efectivamente todos los meses van subiendo un reporte donde hay una tabla donde uno puede ver cada una de las propuestas que nosotros hicimos y cuáles son los avances y el estado de ellas, y eso yo creo que también es algo muy positivo porque efectivamente podemos estar informados constantemente de qué es lo que está ocurriendo para poder incidir también en la discusión y ver si efectivamente, finalmente, el gobierno, que fue el que convocó a esta comisión, está cumpliendo con el compromiso de implementar sus recomendaciones. Así que ahí lo dejo y dejo compartir para que podamos iniciar la conversación. Muchas gracias, María. Estoy con cierta dificultad para volver a activar mi video, pero te agradezco la presentación. Para comentar estos muchos elementos, muchos cambios, era un desafío importante poder, poder resumirnos los 8 meses en los 20 minutos que te pedimos. Así que primero que nada, muchas gracias por eso. Lo segundo es que quisiera que partiéramos con las reflexiones, sobre todo, le voy a dar la palabra primero a Hans, respecto a qué ha significado en la experiencia, el desafío que le ha ido planteando a las organizaciones del tipo de las que son parte de la comunidad de organizaciones solidarias. Como tú decías, María, en un comienzo, acá no estamos hablando de la totalidad de las organizaciones cuando nos referimos al tipo de organizaciones que son miembros de la COS, no son tanto organizaciones de base, sino que son más bien fundaciones, instituciones de beneficencia, donde hay un trabajo muchas veces de la mano con el Estado de entregar servicios y ejecutar ciertas políticas públicas. Entonces, claro, estos cambios como la obligación de reporte, cambiar de aquellas organizaciones que registraban de 44 millones a 15 millones anuales, eso implica un montón de organizaciones que hasta hace poco no estaban con esa obligación, los procesos de garantía, los procesos de plazo, eh, la necesidad que están teniendo las organizaciones de solventar de alguna forma o de apalancar el proceso público, ha ido requiriendo distintos desafíos. Entonces, Hans, para ti daría la primera pregunta de cómo se ha traducido estos procesos de implementación, donde estas recomendaciones han ido cuajando tanto a través de glosas en la ley de presupuesto como por otras indicaciones específicas. ¿Cuáles son, tú dirías, hoy los principales desafíos? Y por otra parte, para no quedarnos solamente en la dificultad, ¿cuáles son, dirías tú, las capacidades o las organizaciones que han estado en mejores condiciones de enfrentar estos cambios? Bueno, muchas gracias, Emilia, y muy buena presentación de María, así que muchas gracias, también la agradezco. Quería, bueno, comenzar con los desafíos, como tú me estás preguntando, aquí tengo mi apunte de lo que se fue diciendo y las otras cosas que me fueron surgiendo. Y yo diría que en este momento, antes de entrar como en el uno a uno, estamos en un momento medio de péndulo, o sea, donde el control, de alguna forma burocrático, ha ido aumentando. No sé si ha aumentado tanto de hecho, en el sentido real, pero sí tal vez ha aumentado como, o sea, en las leyes, ha aumentado obviamente en la ley de presupuesto que participamos, eh, con las garantías, con las licitaciones que nos parecen todo a priori muy bien, pero yo creo que uno de los principales desafíos es que todo este proceso de caso convenio y luego las regulaciones ha traído, y la participación de la Contraloría ha traído un gran temor en los funcionarios públicos. Y lo que lo vemos hoy día en distintos lugares es este retraso generalizado en muchos de los convenios y mucha de la gestión que se hace público-privada con el Estado, un retraso que finalmente, un aletargamiento que hace que las personas queden sin los servicios que tienen que hacer, y ejemplo en infancia, en calle, en otros que efectivamente uno no va a encontrar una ley o un reglamento que lo impida, pero sí en las preocupaciones que hay hoy día, tal vez, y entiendo que esto ha pasado en otros casos de escándalos que se producen estos frenazos, pero tiene un impacto
que de alguna forma deberíamos buscar remediar, ¿cierto? Porque el impacto que, no sé, que un programa de calle no se implemente en invierno, tiene un impacto de vida en las personas, no se pueden morir más personas que otro año, entonces yo creo que no es tan trivial decir, bueno, se está atrasando un poco en lo esperado, ¿cierto? Hay un deber ético con las personas que están en situación de vulnerabilidad, el cual nosotros debemos, o desde la sociedad civil y el Estado, desde su rol, trabajar para que esto no se produzca. Y eso en muchos frentes. Ahora, mirando las organizaciones, yo diría el primero, yendo como en lo sistémico, es que el sistema es complejo. O sea, eh, tiene una ley de rentas municipales, tiene una ley con fines sociales, tiene una ley 21440 que administra Hacienda y tiene la ley deportiva, la ley cultural, en fin, es complejo. No es un sistema que es fácil de seguir. Y por lo tanto, si cada ley genera su propio registro, que lo es, o su propio consejo, que lo tiene, eh, ir cumpliendo las distintas necesidades se vuelve difícil. Ahora uno dice, bueno, es lo propio y corresponde, de alguna forma, si nos parece que queremos ejecutar fondos públicos, tenemos que estar a la altura. Y yo creo que obviamente se puede trabajar por simplificar, hay tecnología suficiente. Me acuerdo cuando pasó el caso convenio, la gran mayoría de las organizaciones nos llamaba para decir cómo actualizar el registro de Hacienda, porque nadie lo actualizó, o sea, todos los creamos una vez y nunca más fue necesario actualizarlo. Eh, y ese tipo de cosas no pueden pasar porque finalmente son todo el tiempo falencias. Asociado a esto mismo, yo diría que es las capacidades administrativas de las organizaciones, la capacidad de ejecutar a través de sus programas sociales con una calidad administrativa, con una rigurosidad que, que tiene dos aristas. La primera es que requiere que haya ingresos para hacer eso. O sea, tú tienes que tener recursos para destinarlo a la gestión administrativa, supervisión, control, rendición, evaluación. Y usualmente esos recursos cada vez son más, al menos conocidos en el mundo de los donantes, en el mundo filantrópico, pero el Estado prácticamente los desconoce. Entonces, para las organizaciones que trabajan con el Estado, y hay varios estudios, hay un estudio de Estados Unidos, eh, o de Inglaterra, no me acuerdo, que muestra que las organizaciones que más participan con el Estado son menos estables financieramente, en el sentido de que empiezan a perder capacidad financiera y administrativa, en la medida que los fondos públicos sean más grandes. Entonces, uno dice, ojo con eso porque estamos muy de acuerdo que hay que tener mejores estándares, ojalá se mejore el sistema para que sea sencillo, pero también tiene que ir aparejado de destinar recursos a los trabajos administrativos y de compliance y todo lo que corresponde, y eso el Estado lo tiene que reconocer. Es muy grande la cantidad de fondos que se les pide a las organizaciones que contraten con boleta honorario, por ejemplo, que es algo bien ridículo, porque la gente tiene la experiencia y finalmente terminan precarizando o haciendo convenios que buscan contratar personas con menos experiencia, que aceptan estas condiciones. Entonces, ahí yo creo que hay como una relación sistémica entre el problema que se produce por la cantidad de reglas y diversidad con lo que pasa al interno de las organizaciones. Y por otro lado, yo diría que la distancia de poder que tienen las organizaciones con el Estado se vuelve difícil. Estos meses hemos recibido un montón de consultas de organizaciones de cómo hacerlo cuando no te contestan las rendiciones, cómo hacerlo cuando no te responden. Eh, y efectivamente yo creo que en esta relación de colaboración que tenemos que tener con el Estado es necesario que haya compromiso en los dos lados, ¿cierto? Tanto las organizaciones como el Estado esté a la altura de esto, porque efectivamente las organizaciones son conocidas por tener no tantos recursos y requieren una gestión eficiente del Estado para hacer lo mejor de esta colaboración. Entonces yo diría que ahí hay un núcleo de desafíos. Y por el lado de las fortalezas voy a ser más breve, porque no sé si estoy pasado en el tiempo, pero voy a ser más breve. Eh, Diría que las organizaciones han demostrado, y en el COVID hicieron lo mismo, una gran resiliencia para adaptarse, para buscar las formas. Hicimos un estudio con Centro de Políticas Públicas que mostraba eso mismo, cómo rápidamente se adaptaron, cómo la gente a través del compromiso y el propósito cumplen sus funciones a pesar de los desafíos, pero obviamente eso tiene limitantes y se requieren, entonces, como decía antes, trabajar en las capacidades administrativas. Por otro lado, yo creo que organizaciones que tienen financiamientos mixtos, o sea, con gran participación de fondos privados, tienen mayor capacidad para responder a estos desafíos, porque efectivamente pueden financiar equipos administrativos, gestiones, contadores, tener auditoría externa,
y eso permite finalmente ir teniendo una mayor solidez. Lo mismo se hace en su sector social, en fin, tienen capacidad para poder complementar las exigencias del Estado con fondos privados, que tal vez no es lo que corresponde, porque sería lo adecuado es reconocer los gastos administrativos, pero el hecho de tenerlos lo permite. Y lo mismo las organizaciones más grandes, que se condice un poco con lo mismo, pero sobre todo las más grandes que tienen fondos privados, han podido responder de mejor manera a nuevos requisitos, a nuevos establecimientos de necesidades. Eh, Nosotros hemos hecho por varios años la revisión de la FECU social y muestra siempre lo mismo. Organizaciones más grandes pueden trabajar con el Estado en mayor proporción. Y eso obviamente porque trabajar con el Estado es difícil, ¿cierto? Las rendiciones y el hecho de que se estandarizara el CISREC es una buena noticia. Independiente que tenga mucho que mejorar, nos permite decir, bueno, si se mejora uno, no 10 sistemas distintos, vamos a estar en un futuro mejor. Pero creo que hay una mezcla en esto que yo siempre digo que las organizaciones son sistemas. Y el trabajo social con el trabajo financiero y de fundraising van de la mano. Entonces, aquellos que tienen una mejor capacidad financiera, a propósito de su estrategia fundraising, usualmente tienen mejor capacidad administrativa y eso les permite mejor responder a estos nuevos requisitos. Eso es como lo que podría aportar por mi lado. Gracias, Emilia. Muchísimas gracias, Hans. Muchos puntos que son relevantes y que ojalá podamos retomar. Particularmente me quedo con esta relación de fragilidad administrativa en la que tenemos que mirar y que creo que me abre un poco el paso a la siguiente pregunta que tengo para Magdalena. Magdalena, tú te ha tocado asesorar a muchos distintos tipos de organizaciones respecto a sus estructuras de gobernanza, de la forma en que se toman las decisiones, y, y hay, quizás en esta misma pregunta de cómo desarrollar esa capacidad administrativa, hay también un desafío hacia los equipos directivos y los directorios de las organizaciones. Entonces, eh, te hago la pregunta un poco, ¿hay diferencias significativas? ¿Hay algún tipo de elementos estructurales, en tu opinión, que dificulten más esta conversación en las organizaciones sin fines de lucro, comparadas, por ejemplo, con una empresa tradicional? Súper. Gracias, Emilia, por la invitación. María, muchas gracias por la presentación. Súper. Sintetizaste muy bien en poco tiempo muchas aristas del trabajo y bueno, y por todo el trabajo realizado. Yo creo que, a ver, esta es una crisis muy difícil, pero creo que esta idea de que de las crisis uno tiene que salir fortalecido, creo que es una oportunidad para el sector bien dura, pero de avanzar con más decisión en varios ejes que han comentado María y Hans respecto de transparencia y de accountability. Podemos hablar de que la transparencia y la reportabilidad, que quizás cuando uno no está, a diferencia del mundo empresarial, que si uno no lo hace bien, la fuerza del mercado te deja fuera porque no, tu oferta no es necesaria o tus competidores pasan por encima. En el mundo de la sociedad civil esas fuerzas como endógenas no existen, más allá de, entonces está como disociado eso. Entonces, ¿qué nos hace a las organizaciones sin fines de lucro hacerlo mejor? Tiene que ser mucho el convencimiento de los que dirigen las organizaciones. Creo yo, ahí hay una parte muy importante el convencimiento y la participación de los... Hay unos fundadores que partieron con una idea, vieron una necesidad, dijeron cómo nos hacemos cargo y muchas de las organizaciones que son colaboradoras del Estado yo con el tiempo he ido entendiendo que más que el Estado subsidia, muchas veces son las organizaciones las que están poniendo gran parte de recursos. Conocimiento, cercanía, atención mucho más integral, apalancan otros recursos, incluso tienen resiliencia para soportar largos tiempos de pagos largos. Entonces, eso creo que por una parte este convencimiento de la transparencia, de la accountability, no solo porque lo pidan las distintas fuentes de financiamiento, el Estado hoy día lo está pidiendo con una exigencia que a veces son muy fuertes, pero también los otros donantes, y pocas veces se nos olvida que son los propios beneficiarios los que debieran también, nosotros deberíamos tener esa obligación de transparencia. Yo creo que eso es algo que distintos actores, ¿no es cierto?, se habla de la infraestructura del ecosistema, la COS, el CEFIS, otros centros académicos, hemos estado conversando hace mucho tiempo, y hoy día viene este como masazo y ya nos obliga.
obliga a tener transparencia y accountability. ¿Y por qué eso hace bien? Creo que hace bien porque obliga a mirar, a ser responsable con los recursos, a dejar más fuera de juego a aquellos que quieren mal utilizar el sistema de las organizaciones de la sociedad civil para fines que no son de bien público o de interés público, como son la mayoría de las organizaciones, pero exige por de pronto un convencimiento, exige capacidades y exige ciertos recursos y ciertos estándares. Yo creo que tenemos estándares, tenemos que pedirle al Estado en este camino que ha hecho de unificar un poco lo que estaban las propuestas, ¿no es cierto?, de ir a unificar, porque efectivamente si hay que reportar de 25 maneras distintas, eso hace una sobrecarga a las organizaciones y generar capacidades en las organizaciones. Y las capacidades tienen dos aristas. Uno, los recursos. O sea, cuando uno contrata, voy a decirlo así, o licita una provisión o un servicio de organización en la sociedad civil, debe tener consideradas esas capacidades. Muchas organizaciones, incluso grandes que tienen las capacidades, dicen, ya no puedo, no quiero participar en esto porque realmente no soy capaz de generar esa estabilidad financiera que requiero para proyectarme el próximo año. Yo creo que esa es la peor mirada que podemos tener desde el Estado, porque las organizaciones de la sociedad civil son las que están más cercanas, o sea, tienen esa cercanía a entender las necesidades de los usuarios. Y por otro lado, lo mismo que creo que en el mundo de las donaciones privadas se cumplió un buen rol, no solo de donar a proyectos, sino que de entender y generar capacidades en las organizaciones. Entonces, si vamos aunando esto, quiero ser un poquito más positiva en esto, si vamos aunando y generando esas capacidades, ese esfuerzo de profesionalismo que se ha visto en fortalecer las capacidades profesionales de las organizaciones, en tener equipos directivos y entender que el equipo directivo tiene ciertas funciones, que tenemos que generar buenos estándares de gobernanza y todo este conocimiento que se pone a disposición. Yo creo que eso está en el sector. Esta crisis lo ha fortalecido, pero si las apretamos a tal nivel de que no hay recursos financieros, creo que estamos, en el fondo, en vez de fortalecer el sector, vamos a ahogar el sector. Y eso es el lugar donde no queremos estar. Entonces yo diría, para cerrar, es que es como una mirada un poquito de todos los actores, de los mismos que lideran las organizaciones, que tienen que ir como sintiendo que es un esfuerzo continuo de estar fortaleciendo sus capacidades, su accountability, su transparencia, el Estado en pensar mejor que esto necesita esta asociación público-privada, cómo la resguarda, le exige, pero le da las capacidades, le da las facilidades de sistemas que sean integrados, y los donantes que no solo donan a proyecto por proyecto, sino que también donan a generar estas capacidades internas, de manera que las mejores organizaciones, cuando uno las ve, son las que tienen esa capacidad de proyectarse en el tiempo, de actualizarse a los desafíos del entorno. Entonces, esta mirada integral diría yo que es lo principal. Muchas gracias, Magdalena. Y efectivamente creo que hay un elemento relevante en eso que planteas, donde probablemente algunas organizaciones más grandes pueden tener más incorporadas estos elementos. También probablemente tienen mayor vinculación con entidades privadas, comparten directores, con empresas. Y efectivamente hay también un giro ahí de cómo se va entendiendo este elemento respecto a una inversión en el desarrollo de esas capacidades y el cómo se sostienen en el tiempo. María, quiero darte el paso a ti también. Algo que mencionó Hans al comienzo en su conversación fue esta sensación de que ha habido un distanciamiento desde los funcionarios públicos en relación a un mayor temor, y por lo tanto tomar con mucha cautela cada una de las decisiones y revisar 3 veces, pasar 4 veces por la jurídica, y eso efectivamente puede ir dilatando tiempo. Tú llevas harto tiempo como consejera del Consejo de la Transparencia, y yo creo que una de las cosas, sobre todo los que hemos pasado por el Estado, hemos visto el rol que tiene en la transformación cultural al interior de los organismos del Estado, el entender la labor de cara a la ciudadanía, digamos, ¿cierto? Te quería preguntar un poco, en esos procesos de cambio cultural que te ha tocado observar, ¿qué elementos ves que hoy día pueden ser relevantes rescatar en el entorno de esta crisis, tanto para los organismos públicos que trabajan con organismos de la sociedad civil, como para los organismos de la sociedad civil que se ven hoy día desafiados a avanzar
en esta línea? Mira, yo creo que en general nosotros en Chile hemos tenido un problema con la nueva institucionalidad que tiene que ver con transparencia y con integridad, porque los distintos gobiernos que han ido aprobando leyes de este tipo, que han sido de todos los signos políticos que hemos tenido en Chile, generalmente le dan presupuesto cero a este tipo de nueva normativa de institucionalidad. Entonces, te cargan al Estado de nuevas obligaciones, pero eso no va asociado de mayores recursos y capacidades para cumplir con esas nuevas obligaciones. Entonces, tenemos una diversidad dentro, por ejemplo, del mundo municipal, donde, claro, hay municipios grandes que también, un poco asimilándolo a lo que estamos hablando de la sociedad civil, que tienen esas capacidades ya desarrolladas, que tienen ese músculo desarrollado, que tienen grandes presupuestos, como el municipio de Vitacura, de Las Condes, de Lo Barnechea y algunos más, que pueden hacer eso. Pero la gran mayoría de los municipios no pueden hacer eso. Y lo mismo pasa con servicios quizás más pequeños, etcétera. Entonces, yo creo que ahí tenemos un primer problema. Porque eso también te predispone hacia cómo tú vas a implementar y cumplir este tipo de obligaciones nuevas. Si lo vas a hacer como con ganas, de verdad entendiendo cuál es el objetivo, cuál es el sentido, o si va a ser un cacho en tu vida. Y yo creo que en la sociedad civil pasa un poco lo mismo. ¿Ya? Yo me acuerdo que cuando estaba en Chile Transparente, nosotros, y bueno, Hans lo viene hace mucho tiempo también promoviendo, que es el tema de que proactivamente la sociedad civil fuera más transparente. Está la FECU Social, pero también Chile Transparente del 2012 venía promoviendo otros estándares de transparencia y reportabilidad a la sociedad civil. Y en general se decía, es que sabes que yo, como no tengo la obligación de hacer esto, no tengo la capacidad, no tengo el tiempo, es mucha más pega, yo necesito concentrarme en lo otro. Pero también yo escuchaba mucho decir, ¿sabes qué? En Chile en general, o sea, cada día se ha ido reduciendo más la cooperación internacional. No es un país que tenga la filantropía demasiado desarrollada como nosotros quisiéramos, y también los recursos que vienen del Estado son escasos. Entonces, puede afectar la competencia. Se decía muchas veces, si es que yo estoy, en el fondo, dando esa información como estratégica mía de dónde vienen mis ingresos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema. Hay esos dos temas. Hay como esa predisposición que hay cuando esto no viene asociado de recursos, y lo asocio un poco con lo que decía Hans, de que la fortaleza interna es buena. Tener capacidades internas es bueno para el Estado dentro de las organizaciones, y eso obviamente debiera estar considerado también dentro de estos fondos, que es lo que uno llama el overhead, que es en el fondo, no sé, un 10% para que yo me asegure de que tengo a las mejores personas y no las tengo precarizadas para hacer toda esa otra pega que no es la directamente del bien o servicio público que voy a entregar, pero que es necesaria para poder hacerlo bien. Yo creo que eso es un poco como lo que he visto tanto del Estado como de la sociedad civil. Entonces, yo creo que a veces nosotros empezamos a cumplir con estas obligaciones un poco desde el checklist. De, ok, tengo que publicar, publico. Tengo que hacer esto, check. Necesito un mecanismo de prevención de delito, check. Pero vamos perdiendo el objetivo que tienen estas regulaciones o estas instituciones, cuál es el sentido que ellas tienen, y por lo tanto, al hacerlas muy como la cultura del checklist, no realmente no nos sirven para lo que debieran de servir. Y yo creo que la transparencia, por ejemplo, es una gran herramienta de gestión. Cuando yo voy a transparentar el qué hago y el cómo lo hago, bueno, claramente yo tengo que tener mi casa ordenada. O sea, yo no puedo tener un desastre interno si es que efectivamente yo voy a estar publicando o difundiendo esa información. Y por otro lado, yo creo que ahora va a pasar un poco lo mismo con lo que está ocurriendo con muchas organizaciones que están avanzando en sus modelos de compliance o integridad o prevención de delitos, que están tomando la expertise que ya tiene el sector privado o las empresas propiamente tales por la nueva ley de delito económico. Y yo creo que ahí también es un poco lo mismo. O sea, nosotros podríamos pedir a ChatGPT que nos haga un código de ética, podemos bajar de internet mecanismos de prevención de delito, matrices de riesgo, pero realmente son aquellos que le hacen sentido a mi organización. Entonces yo creo que un poco tenemos que pasar como de el sistema de cumplimiento por cumplir nomás, como ser como tan formalista, e ir un poco más hacia el sentido que tienen este tipo de herramientas, este tipo de mecanismos, y para qué efectivamente me pueden ayudar. Y por último, para ir cerrando, yo creo que es muy importante que la sociedad civil, en el fondo, como decía Magdalena, entienda que no solo cuando recibe recursos públicos, que cumple una función social muy relevante, y que por lo tanto, aunque no reciba fondos públicos, es importante que haya cierta accountability y cierta transparencia a la sociedad en su conjunto,
a quien le está dando los recursos, que pueden ser los financistas, los donantes o el Estado, pero también a las personas con las cuales quiere trabajar y trabaja. Pues yo creo que eso es clave y creo que lamentablemente la falta de confianza que ahora se ha dado por este caso convenio, que también seamos concretos, o sea, hay alrededor de 55 organizaciones investigadas en todo el país de más de 300.000 que existen, entonces la verdad es que son pocas en el universo que tenemos de organizaciones de la sociedad civil, pero ha generado mucho daño y con justa razón. Yo creo que es clave que en el fondo entendamos que necesitamos también demostrar quiénes somos y separarnos de aquellas que utilizan la buena reputación del sector como pantalla, ya sea para tener sus pymes o para, en el fondo, sustraer recursos públicos o, que ya haya pasado en el pasado, sustraer recursos de los financistas privados o de los donantes de manera, en el fondo, totalmente maliciosa para poder separarnos de ellas y mostrar, en el fondo, de una manera transparente quiénes son. Muchas gracias, María. Hubo un tema con internet con la Emilia, así que ahora yo tomo para continuar con las preguntas, ¿ya? Muchas gracias. Ahora también queríamos ver, esta siguiente pregunta va dirigida más a Richard, para preguntarle también tanto en el mundo privado como en la consultoría y también en tu rol académico que has tenido con los estudiantes de distintos niveles. En general, has ido promoviendo un enfoque de integridad como estrategia preventiva, ¿cierto? En todo este tema de compliance, accountability, gobierno corporativo. Entonces, nos gustaría que compartieras también qué elementos recomendarías a organizaciones que hoy se sienten un poco abrumadas por estas exigencias que son claves para iniciar el trabajo de compliance. Muchas gracias, Catalina. Gracias también a María, Hans y Magdalena. Creo que en varios puntos coincidimos de muy buena manera y desde la mirada del sector privado empresarial, diría yo, se han ido generando quizá un conjunto de buenas prácticas que para hoy día en organizaciones de la sociedad civil con y sin fines de lucro en particular, uno puede atender y ajustar y adaptar, digamos, la realidad que estamos viviendo, sobre todo a propósito de esta crisis que señalábamos que en la práctica genera esa necesidad. Si uno tuviese que dar una receta, así de algunos puntos, digamos, bien clave respecto de cómo abordar estos desafíos, lo primero, incluso yo lo trataría de plantear en términos de una etapa cero, ¿no? Tratemos de bajarle la ansiedad a los problemas y las complejidades que tiene esto de implementarse en las organizaciones. Sobre todo porque todos estos procesos de cambio generan más bien oportunidades que en la práctica implican desafíos y necesidades que es necesario pensar bien. Es decir, si nosotros estamos frente a un problema, como bien decía María, de implementar un código de ética o cualquier política o cualquier instrumento que nos permita gestionar preventivamente ciertas conductas que en la práctica van a impactar la reputación de nuestras organizaciones, ya solo con este disclaimer que acabo de hacer es bien complejo repensar o pensar en algún sentido qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo, es decir, qué sentido tenemos que darle al funcionamiento adecuado de nuestros modelos preventivos y también nuestras formas de gobernar las organizaciones. Por eso, primer paso, diría, quitemos un poquito la ansiedad, demos 3 pasos más atrás, miremos nuestras organizaciones, como bien decía Hans, de forma sistémica, organizaciones que tienen una estrategia, tienen una misión, tienen una visión y están enfrentando un entorno distinto y al enfrentar este entorno distinto requieren también a veces repensar esas estrategias, esas misiones, esas visiones, pero con un objetivo fundamental, es que sean organizaciones que se hagan más sostenibles, ¿no? Organizaciones que en la práctica ojalá no por esta crisis dejen de existir, sino que por esta crisis aprovechemos la oportunidad de mejorar, perfeccionar y mirar hacia el futuro, ¿no? Y por lo tanto hacerla más perdurable a través del tiempo. Y eso implica un proceso de largo plazo, ¿no? Y un proceso de largo plazo que desde la mirada de mi experiencia en general, uno lo ve como un proceso de largo plazo que no solo requiere elementos técnicos, sino que también requiere ciertos aspectos culturales. De cultura país, obviamente, pero también de cómo nosotros en el país estamos mirando de forma distinta ciertas prácticas, ciertas conductas y a ciertas organizaciones y la forma en cómo ellas operan, pero también una transformación cultural de nuestras propias organizaciones en función, de nuevo, de este entorno que estamos viviendo y cómo vamos construyendo, como bien decía Magdalena, recursos y capacidades, ¿no? Para
para el desarrollo de una mejor gobernanza de nuestras organizaciones, pero de nuevo, con una mirada bien específica hacia el futuro que permita darle esta sostenibilidad a las organizaciones. Por lo tanto, un tercer punto es que ya no se trata de robustecer, creo yo, herramientas o crear herramientas como matrices de riesgo, códigos, políticas, etcétera. Eso está muy bien, ¿cierto? De hecho, cuando lo digo, muchas veces yo mismo me juego en contra cuando lo digo desde el punto de vista de la consultoría en el sector privado. Pero eso no es la base de, o sea, eso no es el objetivo de, eso es una herramienta más, tener código, buenas políticas, buenas herramientas de accountability, de rendición de cuentas, matrices de riesgo son herramientas adicionales que contribuyen a gestionar, digamos, nuestras organizaciones. Pero tener un marco robustecido, una mirada de gobierno corporativo, una estructura de gobierno corporativo que se adapte adecuadamente a las dinámicas específicas de nuestra organización es fundamental. Y por lo mismo ahí Hans dijo algo interesante que siempre me preguntan ahora que justamente muchas organizaciones, incluso sin fines de lucro, han requerido ciertos servicios y ciertos espacios de consultoría donde, pero ¿cómo hago esto con los pocos recursos que tengo? Y ahí quisiera solamente recalcar que los aspectos financieros sí siempre son claves. No todas las organizaciones tienen millones de pesos quizás para abordar un desafío de consultoría o incluso de diseño de un buen modelo de prevención o incluso hasta un buen modelo de gobernanza corporativa de una organización sin fin de lucro. Pero la ley es súper clara, o las leyes y las regulaciones han venido siendo súper claras, y en estas materias es necesario adaptarlas al giro, naturaleza y tamaño de la organización. Por lo tanto, a nivel de recursos financieros, uno puede empezar con pocas cosas, digamos, de recursos quizás incluso humanos y capacidades organizacionales. Se puede empezar de abajo hacia arriba, se puede empezar a construir sobre una base sólida bien pensada, invertir inmediatamente con grandes recursos, incluso hasta a veces medio a tonta y a loca. A mí me ha pasado que a veces queremos gastar mucho dinero en ciertas cosas que ni siquiera sabemos de qué se tratan y por lo tanto también terminamos tomando malas decisiones, que fue un poco la ola que generó hace 10, 12 años atrás la implementación y el diseño de la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que al final, como bien decía María, muchas empresas tendieron a querer cumplir con muchos requisitos, y gastaron mucha plata en querer cumplir con muchos requisitos, pero después a medio camino se dieron cuenta que todos esos requisitos que estaban cumpliendo no solo habían gastado demasiado dinero, sino que también lo estaban cumpliendo no de forma eficiente y eficaz. Y finalmente, como última recomendación, yo diría, en las organizaciones para esto es clave asumir un liderazgo desde la alta dirección, pero sobre todo un liderazgo claro que pueda no solo diseñar, sino que promover e implementar y no tenerle miedo a estas materias de empezar a incorporarlas dentro de sus procesos organizacionales. Y ese liderazgo tiene que ser un respaldo de hoy día, de mañana y permanente a través del tiempo, porque en la práctica no va a funcionar ninguna de las cosas que nosotros queramos desarrollar, ni un código, ni una política, ni una herramienta específica, si eso no está impulsado por quienes efectivamente toman las decisiones de nuestras organizaciones con o sin fines de lucro en la sociedad civil o no. Eso diría yo, digamos, que son algunos elementos centrales y esenciales en esta conversación. Obviamente requieren desarrollarse un poco más, pero no le perdamos el miedo, bajemos la ansiedad, pero pensemos bien las cosas de cara hacia el futuro y sostenible de las organizaciones que estamos conversando, ¿no? Muchísimas gracias, Richard. Estaba revisando el chat de las preguntas, por si hay algunas, y la verdad es que la pregunta que teníamos era si podíamos compartir y entregar esta información, lo que presentó María y lo que se ha estado conversando. Por lo tanto, por supuesto, en absoluta transparencia está todo disponible. Como ya estamos en la hora y no hay preguntas en el chat, voy a pasar ese mensaje. Está el video de esta sesión, la presentación que nos hizo María y también algunos documentos a los que se refería Richard recién, que decía herramientas hay y que efectivamente desde un trabajo colaborativo podemos apalancar esos aprendizajes. No cada organización tiene que partir diseñando desde un comienzo todo un sistema. Y hay mucho camino avanzado, hay mucho que se puede compartir y se puede ir adecuando a los tamaños de las organizaciones.
Así que a todos los que se inscribieron en esta sesión les va a llegar dentro de esta semana un correo con el link a este video, las presentaciones y también algunos recursos que nos interesa que puedan compartir. Sobre todo porque, como decía Hans, desde la filantropía ha habido un rol en desarrollo en el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, eh, que de todas formas nunca vamos a llegar a la escala que tiene el Estado, pero sí, efectivamente, hay roles que se pueden ir complementando y de eso que se ha ido desarrollando en la filantropía, hay elementos que se pueden tomar también en el trabajo que se va haciendo con el Estado. Así que es la aspiración, siempre como ecosistema, queremos llegar a la contribución de la mayor manera a los problemas públicos, y eso no solamente pasa por la prestación de servicios, sino que también con el desarrollo de instituciones de la sociedad civil que son capaces de ir adaptándose a cada vez mayores o mejores estándares de desempeño de cara a una ciudadanía que cada vez está más informada y también correspondientemente pide más información. ¿Ya? Les quiero dar las gracias a todos a los panelistas, a Magdalena, a María, a Hans, a Richard, por todo lo que nos han compartido hoy y precisamente vamos a dejar esta conversación abierta para todos los que quieran seguir participando en ella y tener mayor información. Muchas gracias y si alguien tiene algunas palabras finales que quiera compartir, alguna otra última reflexión, si no, cerramos. No, gracias por el espacio, Emilia, y por la presentación. Creo que si queremos avanzar en fortalecer el sector de la sociedad civil, es importante tener estos espacios de reflexión, también de reanimación, ¿ah? De seguir adelante, de que se puede ir avanzando y de mostrar el valor de las organizaciones de la sociedad civil y del sector en general, por sobre estos un poco casos aislados que María le ponía números, entonces pongámosle números, y que no son del sector, sino que son quizás malas prácticas o en algunos casos malversación y en otros casos debilidades. Y yo creo que esas debilidades quizás este es el momento de ir avanzando en fortalecerlas, atendiendo a las distintas escalas, poniendo la atención y aportando recursos de todas las partes. Así que gracias por el espacio. Esté muy bien. Gracias a ustedes por la participación y a todas las personas que se conectaron por su asistencia. Que tengan una muy Gracias. buena tarde. Oigo que estés muy Muchas bien. gracias.